con los agricultores, que nos cuenten ellos también cómo ha ido esa reunión con Luis Planas. Cristóbal Cano, secretario general de UPA, una de esas organizaciones que se ha reunido hoy con el ministro de Agricultura. Muy buenas tardes, Cristóbal. Muy buenas tardes, Marta. Bueno, os habéis reunido con el ministro de Agricultura, él dice que ha ido bien, que ha sido una reunión positiva, donde se ha hablado con mucha franqueza. ¿Vosotros os quedáis también con esa sensación tan positiva? Bueno, el diálogo siempre es bueno, el diálogo es la base para empezar a construir, para empezar a planear soluciones al malestar que hay en el campo y bueno, en ese sentido valoramos positivamente la celeridad de la convocatoria. A principios de semana, como les comentaba, mandamos una carta al ministro pidiéndole esta reunión para empezar a ver temas y hemos tenido esa reunión esta mañana. A partir de ahí, también decir que las movilizaciones siguen su curso. Hoy precisamente hemos cerrado en Andalucía para el día 14 de febrero 2 movilizaciones, tanto en Sevilla como en Jaén. Ayer mismo, 1 de febrero, estuvimos en Sevilla capital, en este caso el sector de los frutos rojos de la provincia de Huelva, más de 15.000 agricultores que concentramos y que básicamente nos manifestamos para reivindicar infraestructura hídrica, agua para producir alimentos. Y ese calendario de movilizaciones se va cerrando por los diferentes territorios. Me consta, por ejemplo, que el día 13 habrá también una tractorada en La Rioja, en Castilla y León se están cerrando fechas. En definitiva, veremos el alcance de las movilizaciones en función de las distintas mesas que hoy en la reunión se ha explicado procedimientos, pues, por ejemplo, para buscar el máximo de flexibilización de la PAC y la mínima burocracia posible, reforzar la ley de la cadena alimentaria, impulsar una ley de agricultura y ganadería familiar que vemos fundamental para mantener el modelo mayoritario en nuestro país. Entre otras son las cuestiones que hemos visto, ¿no? Pero insisto, las movilizaciones siguen y las tendremos los próximos meses. Entiendo que, a pesar de que decías que el diálogo es bueno, entiendo que no se ha visto por parte del Ministerio tampoco demasiadas cesiones, ¿no?, ante las quejas que les estáis planteando si continuáis con las movilizaciones. Eso por un lado. Y además también te quiero preguntar, ¿esperáis que esas movilizaciones que de momento nos has comentado son en puntos concretos de la geografía española puedan llegar a un punto tan llamativo como las que hemos visto en Bruselas, bueno, en Bélgica, las que hemos visto en Alemania, las que hemos visto en Francia, protestas que, claro, acaban cortando las calles, imposibilitan prácticamente el transporte a través de las grandes ciudades, el transporte hacia adentro y hacia afuera, incluso con fuego, vamos, unas manifestaciones tan, no quiero decir violentas, pero sí agresivas? ¿O pensáis que a lo mejor aquí en España no llegarán a ser tan visuales? Bueno, es importante señalar que el plan de choque que solicitamos desde el sector está enfocado en 3 niveles. El nivel europeo, el nivel del Gobierno de España y el nivel de las comunidades autónomas, porque estas 3 administraciones, las 3 tienen competencias y las 3 tienen mucho que hacer para darle la vuelta a la orientación política que nos afecta a los agricultores y ganaderos como sector productivo esencial, que bueno, que allá por la pandemia nos denominaron así o nos calificaron dentro de los esenciales y a muchos parece que se les ha olvidado, ¿no? Al ministro le hemos pedido cuestiones de su competencia y que también sea el interlocutor de todo lo que tiene que ver con la modificación de la orientación política en Europa. Y también las comunidades autónomas, como digo, tienen mucho en esa simplificación administrativa, en las interpretaciones de las normas que muchas veces pues, nos descolocan a agricultores y ganaderos y se hacen sin el necesario diálogo y de forma consensuada. Y decía también que qué tipo de movilizaciones vamos a tener, ¿no? Bueno, yo creo que aquí en España hemos tenido ejemplos de movilizaciones de muchos tipos. Hay que recordar que no es que vayamos a empezar las movilizaciones, sino que allá por 2020 empezamos un movimiento que precisamente se inició en Andalucía, en mi provincia, en Jaén, y que se extendió por todo el territorio bajo aquel lema agricultores al límite con el objetivo de los precios justos. Conseguimos normativas que veníamos demandando, como la ley de la cadena alimentaria, que debe reforzarse, aplicarse y ser real y efectiva. Y precisamente hace pocos meses, a primeros de septiembre del año pasado, 2023, coincidiendo con el Consejo de Ministros y Ministras de Agricultura en Córdoba, bajo presidencia española del Consejo de la Unión, nos concentramos reivindicando precisamente lo que hoy sigue en vigor, ¿no? Un cambio en la orientación de las políticas europeas que tengan en el centro a los agricultores y ganaderos. Hay que recordar que el origen de Europa, el Tratado de Roma, ponía en el centro, como digo, a los agricultores y ganaderos, porque el origen de la Unión Europea era la agricultura y la ganadería, garantizar
la alimentación de todo un continente y poco a poco se nos ha ido desplazando hasta llegar no a estar en el centro ni mucho menos, sino en alguno de los extremos en todo caso, ¿no? Insisto, tres niveles de reivindicaciones: europeo, Gobierno de España y comunidades autónomas, una intensidad de las movilizaciones que será acorde con la respuesta o no a resultados tangibles a corto y a medio y largo plazo, y veremos a lo largo de las próximas semanas cómo se desarrollan. ¿Esperáis, Cristóbal, llegar a Madrid? Porque sí que es verdad que hay algunas fuentes que apuntan a que hay una movilización esperada ante el Ministerio de Agricultura el día 21 de febrero. Bueno, nosotros no, las tres organizaciones agrarias representativas a nivel nacional no hemos convocado ninguna movilización en Madrid. Estamos trabajando a nivel territorial de comunidades autónomas. A día de hoy lo que te puedo decir, las fechas que tenemos cerradas en unidad de acción, en algunos casos se han sumado las cooperativas agroalimentarias, por ejemplo aquí en Andalucía, y es de lo que te puedo hablar, de lo que organizamos y de la unidad de acción que llevamos a cabo y que bueno, que ha dado históricamente buen resultado, y sobre eso es lo que te puedo comentar. Convocatorias que no tienen que ver nada con nosotros, pues no te puedo comentar, evidentemente. Hablabas también de tres niveles y uno de ellos es el europeo, y parece que en Europa también miran mucho a Bruselas, en Alemania y en Francia, no solo a lo que ocurre con su gobierno nacional. No sé si ayer llegaste a escuchar las palabras de von der Leyen, pero me pareció llamativo que la presidenta de la Comisión Europea hablaba de las grandes cantidades de dinero que se da desde Europa a los agricultores. Déjame que voy a poner ese fragmento y enseguida lo comentamos, para que lo escuches tú también. Presupuesto de casi 390.000 millones de euros, que es casi una tercera parte del presupuesto europeo. Va a la agricultura. Y en 2023 Europa ofreció asistencia excepcional de más de 500 millones de euros para los agricultores más afectados por las crisis. Para mi gusto, lo más importante es lo primero que dice. Mucho dinero, un tercio, dice, del presupuesto europeo va a los agricultores. Parece que lo dice como diciendo, no se quejen ustedes tanto que estamos dándoles ya mucho dinero. No sé vosotros qué pensáis también de esas declaraciones. Me parece francamente lamentable que una presidenta de la Comisión Europea desconozca la evolución que ha tenido el peso presupuestario de la agricultura en el presupuesto total de la Unión Europea. Vamos por el 30%, en eso sí estamos de acuerdo, pero es que hace unos años superábamos el 50%. Cada reforma de la PAC, cada aplicación de cada nuevo marco de la política agraria comunitaria, se va reduciendo el presupuesto a la agricultura y la ganadería en Europa. Eso es una realidad. No vale con decir que tiene el 30% del presupuesto. Partíamos de niveles mucho más altos. Hay que proteger, hay que blindar el sistema productivo europeo o lo desmantelamos. Esa es la encrucijada que tiene la Unión Europea. ¿Mantenemos la soberanía alimentaria o la externalizamos a terceros países que producen como quieren y con las materias activas, fitosanitarios y fertilizantes que quieren? A eso es lo que hay que dar respuesta desde Europa. No sirve decir, os damos tanto. Nos dan menos que nos daba. Estás abriendo puertas a producciones de terceros países que nada tiene que ver con la forma en que nosotros producimos. Estás jugando con la salud incluso de los propios consumidores europeos. Bueno, esa es la reflexión. Insisto, creo que la dirección está muy equivocada, en este caso, en esas declaraciones de la propia presidenta de la Comisión, porque la agricultura no puede ser moneda de cambio también como lo es en el cierre de acuerdos comerciales como Mercosur, Nueva Zelanda, los que se cierren. La agricultura no puede ser moneda de cambio, porque es que tenemos ejemplos sangrantes, como por ejemplo los aranceles que nos pusieron a producciones agrícolas y ganaderos por una guerra aeronáutica entre Europa y Estados Unidos. Nada que ver con la agricultura y las consecuencias sobre nuestro sector. Eso es lo que genera hartazgo, eso es lo que genera frustración en el sector agrario, y si queremos una Europa más fuerte, desde la UPA así lo entendemos, tiene que ser una Europa más fuerte, protegiendo un sector estratégico como la agricultura y la ganadería y no confrontando con él. Pues Cristóbal, muchísimas gracias también por ese contexto y esa información, porque desde luego que es interesante también saberlo y para entender también bien los mensajes que nos trasladan desde Bruselas. Cristóbal Cano, desde UPA, secretario general de UPA, muchísimas gracias por estar con nosotros, ha sido un placer contar contigo. Igualmente, Marta, un placer. Bueno, y a todo esto, por cierto, cambiamos de tema radicalmente, vámonos a Wall Street porque ya ha abierto la